El término depreciación genera frecuentemente errores y no pocas discusiones al momento de tomar decisiones en negocio. En realidad es un aspecto demasiado importante para las empresas, especialmente las que tienen un uso intensivo de capital. En este taller, como es ya nuestra costumbre, vamos a analizar el término depreciación y su importancia e implicación en los negocios desde una perspectiva práctica más que académica. Iniciaremos nuestro análisis con algunos conceptos más o menos formales y de esta manera trataremos de entender la manera práctica de resolver situaciones reales que tienen que ver con la toma de decisiones y su registro contable cuando está involucrada la depreciación. Discutiremos el concepto desde varios puntos de vista y veremos cómo la conceptualización a veces o casi siempre puede tergiversar el manejo del fenómeno de la depreciación. Discutiremos ampliamente también cómo en muchos casos el registro contable no se corresponde con la realidad en términos netamente económicos. Seguidamente discutiremos cómo algunos elementos de la política económica, específicamente la política fiscal, genera una abierta discordancia entre el significado económico y el registro contable que lo debe reflejar. Finalmente propondremos los cursos de acción a seguir para, por un lado, manejar adecuadamente el concepto de depreciación y, por el otro, hacer el registro correspondiente cumpliendo con los aspectos legales y normativos. A continuación, vamos a conversar un poco acerca del concepto, comenzando con el significado de la palabra depreciación. Así encontraremos en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua que este término significa la disminución del valor o precio de algo, ya con relación al que antes tenía, ya comparándola con otras cosas de su clase. Ya aquí podemos avisorar que la escogencia del vocablo para expresar el fenómeno económico que involucra la depreciación no parece ser el más afortunado. Seguidamente conseguimos que para el efecto de la aplicación de la norma internacional de contabilidad se define la depreciación como la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. La misma normativa define el importe depreciable como el costo de un activo u otro importe que lo haya sustituido, menos su valor residual. Es decir, aquí se establece que de alguna manera se debe determinar el valor de un activo que se utilizará en un proceso productivo y ese monto se distribuye en la producción de los productos que se obtienen en dicho periodo. Ahora bien, desde el punto de vista de la teoría económica, nos atreveremos a deducir un concepto que debe encajar en la ecuación fundamental de que la utilidad es igual a los ingresos menos los costos. Si definimos los costos como la cantidad de un recurso que se debe sacrificar para satisfacer una necesidad u obtener otro recurso, o bien como la transferencia de valor que le hace un recurso a un bien o servicio durante un proceso productivo, entonces se deduce que la depreciación como componente del costo ocurre si y solo si una parte del activo se sacrifica para obtener otro recurso o bien. Si expresamos esto en otros términos, entonces solo puede considerarse la depreciación como un costo cuando se produce la transferencia de valor desde el activo al bien que se produce. Así las cosas, la causa de fondo para considerar la depreciación como un costo viene dada por la transferencia de valor de un activo o un bien dentro de un proceso productivo, no por el mero hecho de que el activo pierda valor. Luego, entonces, el monto a considerar como depreciación debe ser la medida del valor de esa transferencia desde el activo al producto. Ahora bien, aun cuando esta conclusión teórica pareciera totalmente congruente, existen realidades en el mundo de los negocios que exigen definir un curso de acción que satisfaga la realidad económica y al mismo tiempo permitan el registro contable, el cual a su vez es la fuente principal de información económica de los negocios. A continuación discutiremos cómo manejar aquellos casos en los cuales no hay congruencia entre el monto a transferir del activo al producto desde el punto de vista económico y el monto a registrar desde el punto de vista de su concepción contable o de lo que al respecto expresen las normas legales vigentes.
Si analizamos los planteamientos conceptuales anteriores, podemos concluir que los conceptos contables no tratan sino de darle una concreción práctica al hecho económico de la transferencia de un valor de un bien a otro. Es decir, tratar de establecer un monto que refleje de manera aproximada esa transferencia de valor. Para registrar esa transferencia, lo natural sería medir qué cantidad del bien se sacrifica o se incorpora al bien que se produce. Esto no es fácil determinar y registrar, especialmente con los recursos tecnológicos que se tenían a disposición hace algunas décadas. Es decir, estimar la cantidad de bienes que puede o ayuda a producir un activo es un proceso bastante complicado. Esto obedece a que no es posible medir el desgaste que sufre una máquina cuando participa en procesos productivos, lo cual se hace mucho más complicado al tratarse de activos intangibles. Naturalmente, no quiere decir esto que no haya activos a los cuales se les puede calcular las piezas o bienes que pueden producir. Surge entonces una metodología que permite mostrar en forma práctica un aproximado del valor a transferir. Dicha metodología se basa en definir cuál sería la vida útil del activo en términos de tiempo, estimar al cabo de dicho periodo cuánto sería el valor del activo y de esta manera se establece el valor depreciable por unidad de tiempo. Y por esta vía se asigna este costo a la producción de ese periodo. Vale decir que si en el periodo de un mes se produjeron 100 unidades, la depreciación que se registra mensualmente pasará a ser el componente de costo por depreciación de esas 100 unidades. Naturalmente que esta no es una medida perfecta del fenómeno que estamos tratando de registrar, pero sin duda alguna es bastante buena y práctica. Recordemos que en el mundo de los negocios lo perfecto a menudo es enemigo de lo bueno. No obstante, en la vida real se presentan importantes diferencias entre la transferencia de valor y lo establecido por las prácticas contables. Entre otras, tales diferencias pueden ser por disminución en la vida útil del activo debido a su sustitución, abandono, obsolescencia, etc., por incremento en la producción y el consecuente desgaste acelerado del activo, por diferencia entre la vida útil real de un activo y la depreciación permitida establecida en las leyes y o regulaciones aplicables. Este último es bastante común, debido a que la depreciación acelerada de activos es muy utilizada en la política fiscal cuando se quiere incentivar la inversión. A continuación veremos cómo manejar la disonancia que se genera cuando no hay coincidencia entre la depreciación que se debe registrar para efectos contables y la transferencia efectiva de valor estimada desde el punto de vista económico. Antes que nada, es necesario decir que desde nuestro punto de vista, siempre que sea posible, la depreciación a registrar en libros debe ser lo más cercano posible a la transferencia económica de valor. No obstante, por causas como las mencionadas anteriormente, esto no siempre es posible. En estos casos, la determinación de la utilidad de la empresa debe ser calculada en dos escenarios. La utilidad para efectos fiscales o determinación de la renta gravable, que se calcula considerando la depreciación que establezca el respectivo código tributario o la respectiva ley. Y la utilidad desde el punto de vista económico, que es la que se tiene que utilizar para medir los resultados de la gestión y se calcula considerando el costo de la depreciación de acuerdo con el principio de la transferencia de valor. Es claro que ambos escenarios son valederos, el primero para los efectos fiscales y legales y el segundo para los efectos de análisis económico. Para ilustrar mejor el punto, a continuación desarrollaremos un caso práctico. Este caso plantea la situación de una empresa que produce equipos electrónicos, específicamente circuitos integrados. A los efectos de simplificar el análisis, suponemos que la producción se logra con la utilización de una única máquina que es capaz de producir hasta 10 millones de circuitos integrados. El valor de la máquina son $100.000. El punto que marca la diferencia entre los enfoques contables y económicos en este caso viene dado porque la normativa legal vigente, por efectos de una política fiscal que incentiva la inversión en este tipo de industria, permite depreciar este tipo de activos en 2 años sin considerar el valor de rescate. La producción son 2 millones de circuitos integrados por año. Para los efectos de poder desarrollar el ejercicio de una forma simple,
se establece que las ventas del año fueron de $350.000, los costos sin incluir la depreciación son de $150.000, otros costos fijos son $25.000 y la tasa de impuestos del 20%. Veamos a continuación nuestra propuesta para manejar este tipo de casos en la vida real. A continuación mostramos un resumen de los resultados que obtendríamos al considerar los cálculos para ambos escenarios. En primer lugar, vamos a hacer un análisis somero de los resultados para efectos fiscales. Como se puede ver en la lámina, los ingresos por venta son $350.000, los costos sin la depreciación son $150.000. A continuación, incluimos los costos de depreciación, de acuerdo con lo establecido en la ley, es decir, que la máquina que costó $100.000, al no considerar un valor de rescate, será depreciada en su totalidad en 2 años, es decir, que la depreciación anual será el resultado de dividir 100.000 en 2 años, es decir, $50.000 anuales. Luego deducimos los otros fijos que teníamos de $25.000 y nos queda una utilidad antes de impuestos de $125.000. Sobre esta utilidad antes de impuestos se aplica la tasa impositiva, que para este caso establecimos en 20%, y el resultado es que el impuesto sobre la renta es de $25.000, con lo cual la utilidad neta de la empresa desde el punto de vista fiscal es de $100.000. Ahora vamos a analizar cuáles serían los resultados desde el punto de vista económico. En este caso, al igual que el caso anterior, los ingresos son $350.000, los costos sin depreciación son $150.000, pero al llegar a la depreciación vamos a tener entonces que considerar la verdadera transferencia de valor que ocurrió desde el activo hacia los productos. Sobre la base de la información que tenemos en el caso, podemos determinar que la transferencia de valor hacia los circuitos integrados está cercana a los $20.000, puesto que no es más que $100.000 que cuesta la máquina, dividido entre el número de circuitos integrados que puede hacer, que son 10 millones, multiplicado por los 2 millones de la producción. Esto da un total de $20.000. Luego le descontamos los otros costos fijos de $25.000 y nos queda una utilidad antes de impuestos sobre la renta de $155.000, que difiere sustancialmente de la utilidad antes de impuestos sobre la renta que vemos en el caso para efectos fiscales. Luego a ese monto le tendremos que deducir el impuesto sobre la renta, que es la cantidad real que se va a pagar de impuestos y que son $25.000. Esto es así porque el impuesto se paga sobre lo establecido en la ley para el cálculo de la renta gravable. Es decir, para este caso, vemos cómo se aprovecha el incentivo fiscal que nos está dando la ley, pero se muestra una utilidad neta de $130.000, que es la utilidad que refleja realmente las operaciones de la empresa. Ahora bien, como podemos ver, ambos escenarios son valederos. El primero para efectos fiscales y el segundo para los efectos del análisis económico. Pero aún queda una importante interrogante, que debe quedar registrado en los libros de la empresa. ¿La opción para efectos fiscales o la opción para efectos económicos? La respuesta a este interrogante será básicamente de acuerdo con lo que establezca la ley en cada caso. Si la legislación que rige la empresa permite que para efectos de calcular la renta gravable se pueden hacer ajustes extracontables, nuestra propuesta es entonces que en los libros contables se mantenga el registro según la transferencia de valor, es decir, según el principio económico. Si por el contrario en el país se exige que los registros contables muestren la utilidad según se calcula para los efectos fiscales, dejamos los libros con la información que muestra el criterio fiscal y para los efectos de mostrar los resultados económicos para análisis de gestión, entonces se hacen los ajustes extralibros para calcular los resultados desde el punto de vista económico de gestión. Esperamos que con este pequeño taller hayamos contribuido de alguna manera a aclarar este tipo de conceptos, que como les dije al inicio, genera muchísima discusión en las empresas, a menudo discusiones estériles, puesto que como hemos visto planteado en el taller, en nuestra opinión, se puede analizar desde diferentes puntos de vista el fenómeno del manejo de la depreciación y utilizar cada análisis para los efectos que se requieran. Nuevamente, los invitamos a que visiten nuestro sitio web o que nos escriban a info@brainconnection.us para aclarar cualquier concepto o apoyarlo en lo que ustedes consideren conveniente. Muchísimas gracias.